Bueno, le puse este título a un montón de temas que la verdad son demasiado complejos, complejos desde el punto de vista médico, complejos desde el punto de vista social, humanístico, desde la dignidad humana, como decía el doctor anteriormente. Tenemos una cantidad de temas discutibles y por discutir que a veces parece que se resuelven en los congresos de las naciones, pero no son tan simples. Es un debate ético y bioético que tenemos que llevar a cabo todo el tiempo. Y adecuar el esfuerzo terapéutico en el final de la vida tal vez sea el punto más interesante y más importante a debatir. Esta es una frase que seguramente es muy conocida por todos. Si te ha llegado la hora de morir y mueres, bueno, tal vez sea el momento, pero si te ha llegado la hora de morir y no mueres, sería mucho mejor. Entonces veamos cuáles van a ser los objetivos de esta charla o qué puntos vamos a conversar en forma breve para no extendernos en el tiempo. La adecuación del esfuerzo terapéutico, el final de vida de nuestros tiempos, las definiciones y conceptos, donde vamos a hablar un poquito de eutanasia, distanasia, mistanasia. El marco legal, voy a presentarles qué es lo que tenemos en Argentina, en Buenos Aires. Decisiones clínicas complejas y una mínima conclusión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Promover conceptos que contribuyan a una argumentación fundamentada de nuestra propia posición ante la toma de decisiones vinculadas con el final de vida. Cuando vamos a tomar un paciente en el final de vida, no podemos improvisar. Este es un punto clave. Entonces tenemos que ir avanzando en base a evidencias y en base a conceptos claros y en base a no tomar decisiones solos. Las decisiones en el final de vida de un paciente se toman siempre en equipo y los equipos deben ser multidisciplinarios. Mejor comprensión del criterio de adecuación del esfuerzo terapéutico. Hablar de esfuerzo terapéutico en un departamento de clínica médica es complejo, ¿sí? A veces los clínicos exceden en el esfuerzo por atender un paciente cuando las condiciones ya no están dadas o cuando al paciente ya no le queda cuerpo para resistir la enfermedad y avanzan con estudios, imágenes y laboratorios para obtener resultados que no van a cambiar el curso de la enfermedad y que por otro lado obtenemos resultados si no damos ninguna respuesta. Yo soy muy insistente con mis residentes en este punto. No pidamos el estudio con el cual no vamos a resolver nada, porque eso no tiene ningún sentido y genera una expectativa que no deberíamos generar. La adecuación del esfuerzo terapéutico requiere de criterios. Si sabemos que el paciente tiene un mal pronóstico o una pobre supervivencia, o si tiene una mala calidad de vida, lo que sea inútil en términos de supervivencia estará contraindicado y además se relaciona directamente con el principio de no maleficencia, que es uno de los 4 principios de la ética médica. No deberíamos hacer aquello que no nos va a resolver nada o que no le va a resolver nada al paciente. Desde lo ético, el médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanzas de beneficio para el enfermo. A ver, esto en cuidados paliativos y en cualquier otra especialidad. No podemos avanzar en terapéuticas que no nos van a llevar a nada y no le van a llevar a nada al paciente. Está en esta sala quien es o quien fue mi maestro de oncología, que es el doctor Mario Bruno, con el cual he aprendido muchísimo de esta especialidad, de la oncología. De hecho, he dejado de hacer oncología ya hace como 8 años. Pero dentro de los conceptos que él me transmitió y de los conceptos que aprendí de mis colegas, es no llevar al paciente con la quimioterapia hasta la sala mortuoria, porque no tiene mucho sentido hacer eso. Nos sucede habitualmente que llegan pedidos de medicación, a veces de alto costo, a veces no, justificadas o no, en pacientes que mueren en 72 o 96 horas. ¿Cuál es el sentido de hacer una indicación más oncológica en un paciente que ya ni siquiera va a poder recibir la medicación? Me parece que no es el paciente el que tiene el problema, sino el que se tiene que adecuar a ese tipo de situaciones es el médico. Y la adecuación en este aspecto pasa por empezar a entender que los pacientes se nos mueren. Final de la vida. No sé si conocen esta obra. En el lado derecho de la obra encontramos gente de diferentes edades y diferentes géneros, todos abrazados, son todas personas que están vivas, y del otro lado la muerte intentando capturar a algunas de esas personas que se abrazan a la vida. Veamos cuáles son los cambios que hubo o que existieron o que existen en el modo de morir. ¿Cómo eran las formas de morir antes? La muerte era o natural o era accidental, y no había muchas más formas para discutir. Hoy la muerte aparece como una cuestión más intervenida.
hacemos una intervención de la muerte. Esto es una autocrítica para por ahí, para los que hacemos cuidados paliativos y para también los que hacen terapia intensiva. Medicalizamos muchísimo la muerte. En función de aliviar situaciones, avanzamos con drogas, a veces necesarias, a veces no tanto, pero no tenemos claros protocolos de medicalización de la muerte. Fíjense este cuadro, es del 2015, lo hizo el Ministerio de Salud de Argentina, en donde en las franjas rojas encontramos cuál es el porcentaje de gente que padece enfermedades crónicas no transmisibles. Y en realidad, de esto muere la gente, de enfermedades crónicas no transmisibles. Hace pocos días daba una charla en donde explicaba que los clínicos, los oncólogos, los cardiólogos, cualquiera que hace patologías prevalentes, lo que logran es cronificar las enfermedades. No se curan. El hipertenso va a seguir siendo hipertenso, el diabético va a seguir siendo diabético, el oncológico va a seguir siendo oncológico. Esos pacientes no se curan, pero se cronifican y terminan, a la larga, tal vez muriendo de esas enfermedades o de otras. Pero fíjense que el porcentaje es el más alto y tal vez sea la mayor parte de la población que requiere de medicina paliativa o de asistencia paliativa. Medicalización de la muerte. Es la pérdida de la capacidad de aceptar la muerte y el sufrimiento como aspectos con significados para la vida. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que decía esta frase o de dónde la saqué. Aceptar la muerte me parece que es algo fundamental para todos, pero como personas. Y después veremos como sociedad cómo lo encaramos. Pero, ¿cuáles son los aspectos significativos para la vida de aceptar la muerte? Sensación de estado permanente de guerra total contra la muerte en todas las etapas del ciclo vital. El concepto de guerra total ocurre mucho en oncología, en donde cuando se empieza con la enfermedad o llegamos al diagnóstico, llega la biopsia, empezamos a decir, bueno, contra esto vamos a luchar, vamos a usar armas letales contra la enfermedad y parece que estamos declarando una batalla, lo cual le da un aspecto medio como bélico a la situación de enfermedad que no sé si está tan bueno. Por ahí deberíamos encarar algunos otros términos que serían más complacientes con el paciente. Dos conceptos muy distantes, casi opuestos, distanasia y mistanasia. Distanasia, tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias y ahí vamos con todo. Vamos a terapia intensiva en el paciente terminal, polimetastásico, que ya no tienen recursos en su cuerpo para avanzar con nada, pero lo llevamos a terapia, le ponemos un respirador y el paciente va a aguantar algunos días más. Y la mistanasia es, ya no hay nada para hacer, entonces decido no hacer nada, ni siquiera tratar el dolor del paciente. Ni una cosa ni la otra sería una adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Y qué es la muerte asistida médicamente? Bueno, acá tenemos dos conceptos, la eutanasia y el suicidio asistido. Y la eutanasia es la terminación intencional de la vida de una persona por parte de un médico a través de la administración de drogas que provocan la muerte, por pedido expreso y voluntario del paciente. Para que haya eutanasia, el paciente tiene que solicitarla, si no, no existe. Si un médico actúa de esta manera y provee de drogas a un paciente para terminar con su vida, se trata literalmente de un homicidio. Es la diferencia que existe entre el concepto de eutanasia, que es la solicitud siempre de un paciente, y el homicidio o asistido, o suicidio asistido. Fíjense este concepto, suicidio médicamente asistido, la ayuda intencional de un médico hacia una persona para que éste se suicide a través de la provisión de drogas para su autoadministración. Esto es muy delicado. Uno puede darle medicación a un paciente en altas dosis, dosis inadecuadas, para que el paciente decida qué hacer con su final de vida si es que quiere hacer algo. Estamos fuera absolutamente de cualquier rango ético ante esta posibilidad de actuación del personal médico. Denominadores comunes, eutanasia y suicidio asistido. La desesperación. Cuando llega un paciente al consultorio y me dice, yo de esta forma no quiero vivir más, vamos a terminar con esto así no va más, yo me muero de dolor, yo no duermo, yo no como, yo no puedo estar con mi familia, no tolero a nadie. Habitualmente uno tiene que buscar la traducción a lo que me está diciendo el paciente. El paciente intenta decirme, ayúdeme con algo para que yo pueda estar un poco mejor, para que yo no pueda tener tanto dolor o para que pueda dormir o comer algo y disfrutar de lo poco que quede de vida. Hay que interpretar muy bien las palabras de los pacientes, no ser tan literales. El pedido de eutanasia
tal vez no fuese tan importante si los cuidados paliativos estuviesen mejor implementados, o si los pacientes tuviesen menos dolor, o si pudiesen dormir mejor. Entonces, fíjense, cantidad de cuestiones que generan estos pedidos de los pacientes, como el dolor severo, la falta de aire, el distrés físico, dependencia funcional, el deterioro lento. El paciente se ve al espejo y llega un momento donde no quiere verse más. El ser una carga para sus seres queridos, la depresión, y todo esto va llevando al aislamiento, la desesperanza, la impotencia, la falta de control, a la finitud de su vida. ¿Cuáles son los argumentos con respecto a favor y en contra de la eutanasia? ¿Sí? Esto es absolutamente tratando de ser ajeno a toda situación de ideal, ¿verdad? A favor está el respeto por la autonomía. Se prevé que el paciente es autónomo en sus decisiones y puede solicitar este tipo de terapéuticas. La compasión frente al sufrimiento, la nueva forma de epidemiología, que es la prevalencia creciente de enfermedades o condiciones irreversibles, el morir con dignidad, es un concepto muy arraigado, un marco regulatorio que evitaría formas encubiertas y abusos, y poca evidencia de resultados perjudiciales en donde se aplica. En contra de la eutanasia, tenemos que se normaliza, yo diría más bien se normatiza, porque esto se hace ley, un proceder que tal vez sea un tanto extremo. El riesgo de dependencia resbaladiza, dependiente resbaladiza, no sabemos hacia dónde vamos cuando tomamos una medida de estas. Por eso debemos tomarlas muy a conciencia y decidir muy bien y debatir muy bien. La desconfianza hacia los médicos, limitar el desarrollo de los cuidados paliativos, la distorsión de la relación médico-paciente, etc. Homicidio medicalizado o cacotanasia. Este es un concepto por ahí un poco más nuevo. Consiste que una persona sin su consentimiento, ya sea no voluntaria, cuando la persona es incapaz de dar su consentimiento o es involuntario, no es eutanasia, es homicidio. El concepto de cacotanasia es, se aplica algo en un paciente sin su consentimiento y aún pudiendo darlo, no se le presta atención. Este es un concepto un tanto diferente del cual muchos de acá hablamos. Cuidados paliativos. ¿Cuándo es el momento de los cuidados paliativos? Fíjense lo que dice Eduardo Bruera, al que seguramente muchos de ustedes conocen. Se puede ofrecer adecuadamente a los pacientes en cualquier momento a lo largo de la trayectoria de cualquier tipo de enfermedad grave que ponga en peligro la vida e incluso en forma concurrente con terapias restaurativas que prolonguen la vida. Se acabó el concepto de cuidados paliativos en el paciente terminal, se acabó el concepto de ligar al cuidado paliativo con el paciente oncológico. Hoy todas las patologías crónicas pueden y deben acceder a tener, que el paciente tenga cuidados paliativos, ya que la cronicidad es lo que está llevando a el control de síntomas. Que el paciente se haga crónico en su enfermedad no significa que no vaya a tener síntomas. Un especialista en medicina paliativa puede aliviar todos estos síntomas y puede contener al entorno, ya que no se trata solo de atender al paciente, sino también a quienes los rodean. Se puede ofrecer adecuadamente a los pacientes en cualquier momento, a lo largo de la trayectoria de cualquier enfermedad grave que ponga en peligro la vida. ¿Hay evidencia científica de si los cuidados paliativos tienen utilidad o no? La evidencia actual sostiene enfáticamente que la implementación de cuidados paliativos de modo temprano y continuo, y acá hay un concepto que debemos remarcar que es el modo temprano, la derivación temprana. No sirve pasar a un paciente a cuidados paliativos 72 horas antes de su muerte. La derivación debe ser temprana y tal vez desde el inicio de la enfermedad. Decisión de no tratar. No iniciar, retirar o suspender un tratamiento. 2 razones. La futilidad médica. ¿Escucharon hablar de futilidad médica? Es un concepto que está avanzando mucho, sobre todo en España, que son los que hacen tal vez mejor cuidados paliativos en Europa. La futilidad médica es aquel acto en el cual vemos el árbol y perdemos la visión del bosque, ¿sí? Pasa muchas veces en clínica médica en donde el clínico está obsesionado en levantar el hematocrito de un paciente con una enfermedad oncológica avanzada a pocos días de su muerte. Pero en la obsesión lo transfunde todos los días y lo que logra es mejorar el valor del hematocrito sin importar el contexto del paciente.
Esta es la futilidad médica, hacer algo que solamente me reviste en un papel un nuevo valor, tal vez más adecuado, y que no le va a frenar en absoluto la proyección que tiene ese paciente con respecto a su enfermedad. Y esto es algo fundamental, el consentimiento informado con respecto al paciente. La información que le voy a dar, tratar de ver si la pudo comprender y la voluntariedad que presenta el paciente con respecto a lo que yo le voy a proponer. Esto es consentimiento informado y es autonomía del paciente. Y con respecto a la sedación paliativa, nada, 2 renglones. Sabemos que vamos a sedar un paciente cuando todos los recursos, absolutamente todos los recursos que tengamos para tratar sus síntomas, se hicieron refractarios, ¿sí? Cuando ya no nos responde a nada, vamos a utilizar la sedación paliativa, que es tratar de bajar su nivel de conciencia para disminuir su sufrimiento. Estas son las leyes que tenemos en Argentina, son 2, la Ley de Derechos de los Pacientes y la Ley de Muerte Digna, que en realidad fue un anexo de la primera, en donde hablamos de la voluntad al rechazo terapéutico. El paciente puede decidir no tratarse si no lo quiere hacer. Las directivas anticipadas, en donde el paciente puede decir en qué condiciones desea morir y qué es lo que desea para ese momento. Y el adecuado control y alivio de los síntomas. Estamos obligados legalmente los médicos en Argentina a actuar bajo estas leyes. Los cuidados paliativos, la decisión de no tratar, la sedación paliativa versus suicidio asistido, eutanasia y homicidio medicalizado, tal vez sea el debate que debamos darnos como sociedad. Las decisiones clínicas complejas son hidratación y alimentación. Esta es una discusión de siempre. Escuela americana, escuela inglesa. Los ingleses dicen no hidratemos, es mejor un paciente deshidratado, tiene menos dolor. Los americanos dicen a nadie se le debe negar un suero. Y ahí vamos en el debate. Y a veces terminan decidiendo los jueces, ¿sí? Porque esto a veces llega a instancias legales y la verdad que no tiene mucho sentido que un juez se ponga a decidir estas cuestiones. Debemos sentarnos a debatir también este tipo de temas. Actitud frente a estas situaciones, siempre respeto por la dignidad humana, siempre aceptación de la finitud de la condición humana. Y bueno, hice un pequeño trabajo para ver cómo iba la tasa de mortalidad con respecto a la humanidad en el mundo y encontré que, a pesar de todo lo que hacemos, la mortalidad siempre es del 100%. Entonces tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para no evitar esto, porque no lo vamos a evitar. Esto que se va a llevar un Nobel, creo. Sí. Entendamos que morir es parte de la condición humana, aunque no querramos hacerlo, ¿sí? Hidratación y alimentación artificial en agonía. Hay falta total de pruebas de si hidratar o alimentar en el final de la vida va a provocar algún cambio en el curso de la enfermedad del paciente. Por lo tanto, recomendar no alimentar tal vez sea una decisión bastante correcta. ¿A quién compete juzgar en conciencia y en última instancia si los referidos tratamientos importan bien o importan un mal? El derecho a la dignidad de la vida debe insertarse en una perspectiva que incluya también la dignidad del proceso de morir, sin que ello implique el recurso de la eutanasia. Conclusión. Quizás morir sea nuestra naturaleza, no nuestro derecho. Tal vez tengamos la capacidad de matar, pero no tenemos el derecho a hacerlo. Y cuando ejercemos esa capacidad deberíamos tener el buen sentido de reconocer lo que no es. Ilustración, civilización, progreso, compasión. Tampoco se trata de un derecho inalienable. Es más bien una vergüenza, una tristeza, un peligro del que no nos puede librar ninguna legislación de ningún congreso, ninguna dispensa pastoral, ninguna opinión pública o sabiduría aceptada. Muchas gracias a todos por la atención.